En este caso 100 años del nacimiento del ingeniero de caminos, canales y puertos Eduardo Torroja, un verdadero artista, alguien que supo convertir en arte algo tan difícil como una construcción hecha en hormigón. De él del centro que él creó, del Centro de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, ya hemos ofrecido 2 capítulos. Otros 2 capítulos va a dedicar la serie Investigadores, en esta ocasión a la vida y a la obra de Eduardo Torroja, ese ingeniero artista cuyo prestigio llegó a ser tal que para muchos era sencillamente el más grande. Otra de sus preocupaciones constantes fue la seguridad de su trabajo. Eduardo Torroja perteneció a la clase de artistas, de profesionales que se preocupan especialmente de que su trabajo supere la acción del tiempo. Su facilidad para hacer del durísimo hormigón algo maleable y algo fecundo. Sus proyectos, sus principales obras y, por supuesto, muchos otros aspectos de su vida están reflejados en este capítulo que, si les apetece, vemos todos juntos. Serie Investigadores. Sucedió en París en la Escuela de Arquitectura, una de las bellas artes, exactamente en el año 1909. El profesor de Obras Públicas había caído enfermo, sustituyéndole el ingeniero jefe del metro. Cuando anunció su intención de tratar en sus lecciones las posibilidades del hormigón armado en los edificios, los alumnos indignados le abuchearon. Para la arquitectura de la época, no hay que olvidar que estamos en plena efervescencia del modernismo, el hormigón era un material con el que se podían construir túneles, muros de contención y plantas industriales, pero jamás obras serias y artísticas. El genio que iba a cambiar este concepto fue Eduardo Torroja, y esta es su historia. Eduardo Torroja y Miret nace en Madrid, en la calle Lope de Vega, número 13, tercer piso, el día 27 de agosto de 1899. Sus padres fueron doña Mercedes Miret Salazar y don Eduardo Torroja Caballé, ambos de Tarragona. El niño fue bautizado en la iglesia de San Sebastián, la iglesia en la que coincidían los literatos y artistas de su tiempo y también los clásicos. La iglesia está situada en pleno barrio de las Musas. Se llamó así Barrio de las Musas por ser el barrio en donde se reunían en pleno siglo de oro español las grandes inteligencias de la época, como Félix Lope de Vega y Carpio, Miguel de Cervantes Saavedra, Francisco de Quevedo y Villegas y Luis de Góngora y Argote. Allí vivieron, discutieron y murieron aquella pléyade de genios que invadió el mundo. Es el barrio de más solera intelectual de Madrid y probablemente del mundo. El padre, Eduardo Torroja Caballé, fue uno de los matemáticos eminentes.
También fue arquitecto, astrónomo, doctor en ciencias y catedrático por oposición de álgebra y geometría analítica. Fue el fundador de la dinastía de los Torroja, todos matemáticos e ingenieros famosos. Eduardo era el pequeño de sus hermanos José María, Antonio y Juan. Estudió el bachiller en el Instituto de San Isidro, antiguo colegio imperial de los jesuitas, uno de los lugares más hermosos y evocadores de otras épocas, fundamentalmente de los Austrias, que hay en Madrid. La infancia de Eduardo Torroja transcurrió por estas calles: Santiago, Plaza del Conde Miranda, Puño en Rostro, La Pasa. Eran las que veía cuando iba al instituto a recibir sus clases, porque la familia había pasado a vivir en la Plaza de Oriente. El día 11 de mayo de 1906 se produce el atentado del anarquista Mateo Morral. Era el día de la boda de Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg. El atentado se produjo en la calle Mayor, a pocos metros de la casa de Eduardo Torroja. Tan pocos metros que pudo escuchar la explosión desde su casa. La bomba mató a 23 personas y no produjo ningún daño a los reyes para los que estaba destinada. Una de las cosas que más le divertían al pequeño Eduardo Torroja era el relevo de la guardia. Y todos los días veía la estatua ecuestre de Felipe IV montado en su caballo. Su padre le contó la historia de la estatua. Cuando el rey le dijo a su valido, el conde duque de Olivares, que él quería una estatua montando a caballo en corbeta en la misma posición que le había pintado Velázquez. El escultor Martínez Montañés le había hecho la estatua en madera. El conde duque de Olivares le dijo que era muy difícil en bronce, que su padre también lo había intentado y que solamente habían podido hacerla levantando una de sus patas. El rey le repitió la orden y el conde duque ordenó que se hiciera. Se le encargó a un escultor genovés, Tacca, y se le mandó el boceto del cuadro de Velázquez y la escultura de Montañés. Pero la dificultad de mantener el equilibrio en una estatua de bronce hizo que el mayor científico de aquel tiempo, Galileo Galilei, pudiera aplicar el equilibrio y consiguiera una figura única. En 1912, el anarquista Manuel Pardiñas acabó con la vida de don José de Canalejas, presidente del gobierno, en plena Puerta del Sol, también a pocos metros de la casa de Eduardo Torroja. El muchacho ve pasar el cortejo fúnebre y se da cuenta del culto que tienen sus compatriotas por el gesto y por los fastos, sean del signo que sean. En 1917, Eduardo Torroja ingresó en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Y allí, en aquellas aulas, es donde forja su personalidad de individuo introvertido y enfermizamente tímido, que solo se encontraba a gusto en la soledad de su mesa de trabajo. Era un genio que tenía vergüenza de demostrarlo delante de sus compañeros. En 1923, Miguel Primo de Rivera, en aquel momento capitán general de Cataluña, proclama la dictadura bajo el reinado de Alfonso XIII. Terminará su carrera brillantemente el 22 de enero de 1923. Don José Eugenio Rivera, profesor de la asignatura Puentes de Fábrica y director de la Compañía de Construcciones Hidráulicas Civiles, le contrató y empezó a ejercer su profesión. Eduardo Torroja se enamora de una hermosa mujer. Y en el año del Señor de 1926 contrajo matrimonio con doña Carmen Cabanillas Prosper, de quien tuvo dos hijas, María del Carmen y Mercedes, y dos hijos, José Antonio y Eduardo. Su viaje de novios fue a Andalucía,
y allí aprende y sobre todo capta los secretos de esta región. Según decía su amigo y compañero José María Aguirre Gonzalo, aprendió a amar el flamenco. También estudió la bodega que hizo Gustavo Eiffel para González Vías en Jerez, de hierro, el elemento que dominaba el genio francés. Y fue con sus trabajos en Andalucía donde comenzó a deslumbrar al mundo con sus proyectos novedosos. Durante la primera época de su vida profesional, Eduardo Torroja se ocupó de la oficina de proyectos y allí hizo diferentes obras como la cimentación del puente de San Telmo en Sevilla y el dique seco en Cádiz. Desde el primer día destacó por sus proyectos, como fueron el acueducto de Tempul y la cimentación del puente de Sancti Petri. El acueducto de Tempul sobre el río Guadalete forma parte del abastecimiento de aguas de Jerez de la Frontera. En su proyecto inicial, el paso del acueducto sobre el río estaba resuelto con 5 tramos de 20 metros de luz, simplemente apoyados sobre pilares. Las 2 centrales, situadas en el curso normal del agua, deberían cimentarse a cierta profundidad. Ante el temor de que el agua pudiera socavar estas cimentaciones, se desarrolló otro proyecto, en el que se suprimían las 2 pilas centrales con la solución siguiente. En ella, Torroja apoya el vano central sobre los extremos de los contiguos, que van atirantados sobre las pilas por medio de cables de acero de alta resistencia. La novedad, verdaderamente genial, consistió en colocar en la parte alta de las pilas unos dispositivos de elevación que permiten tensar los cables con los que, por una parte, se anulaba la influencia de su alargamiento al estar puestos en carga, y por otra se introducían en la estructura unos esfuerzos de signo contrario a los que se conseguía la sobrecarga de servicio. Los cables se hormigonaron para evitar el peligro de la corrosión. El acueducto de Tempul fue una de las primeras obras de Eduardo Torroja y con ella se mostró su autor como uno de los precursores de la técnica del pretensado que tanto desarrolló posteriormente. Esta idea ha sido luego imitada en muchos puentes de grandes luces, lo que demuestra la bondad de la misma. El puente de Sancti Petri está formado por 3 tramos metálicos que se apoyan entre 2 estribos extremos y 2 pilas intermedias. Estas pilas se cimentaron sobre cajones hincados sobre el terreno del fondo del río con la ayuda de aire comprimido. Esta técnica era la más usada. Torroja realiza una innovación. Adopta para el cajón una forma de superficie compuesta por hiperboloides concéntricos de eje vertical, consiguiendo que estas grandes masas de hormigón pesen mucho menos que los cubos y que tengan un beneficio extraordinario para los obreros, pues en caso de inundación serían impelidos hacia la superficie, salvando las vidas de aquellos que estuvieran trabajando en la cimentación. Estamos en el año 1929 y se está construyendo la ciudad universitaria. El rey es uno de sus impulsores. Seguramente ha de ser el portavoz de la futura ciudad universitaria y seguramente han de ser los mayores colaboradores con que podré contar en lo futuro. Torroja desde 1927 se independiza y crea una oficina de proyectos y aplica a sus obras lo que se conoce como la técnica del análisis experimental en modelos reducidos de estructuras, que es hacer un modelo similar a escala reducida.
Lo hace en todas las obras que puede. Un ejemplo está al acometer el proyecto de la estructura de hormigón armado de la cubierta de una cátedra del Hospital Clínico de la Facultad de Medicina de la Ciudad Universitaria. El 14 de abril de 1931. Los madrileños se agrupan en la Puerta del Sol para festejar la proclamación de la República. El viaducto de los 15 Ojos. El viaducto fue construido para dar servicio a la carretera Madrid-La Coruña sobre una de las múltiples vaguadas de la ciudad universitaria, recibiendo su nombre de los 15 ojos que forma su estructura. En la actualidad no se puede contemplar. Está prácticamente enterrado y clausurado. Los expertos dicen que los desescombros del Metropolitano se echaron en la ciudad universitaria y taparon todas las vaguadas. Viaducto del Aire. Consta de dos arcos gemelos de 36 metros de luz y 17 metros de altura en clave. Los estribos se suprimieron quedando envueltos en el terraplén. Posteriormente, no solo los estribos estuvieron envueltos en el terraplén. En la actualidad está cubierto por la tierra y no se puede ver. Es una de las carreteras para llegar al Palacio de la Moncloa. En el año 1933 y en colaboración con el arquitecto don Manuel Sánchez Arcas, proyecta y dirige la construcción de la cubierta del mercado de Algeciras. Esta cubierta está formada por un casquete esférico de hormigón armado apoyado sobre 8 pilares, con un diámetro libre de cerca de 48 metros de luz y el espesor de hormigón que solo alcanza los 9 centímetros, lo que constituye un verdadero éxito para aquella época. En el centro de la cúpula se colocó un lucernario.
cuenta, la distribución lógica de los puestos de venta es la de anillos concéntricos. Los puestos del anillo externo van adosados al parámetro y son fijos. La solución de bóveda de doble curvatura es autorresistente, sin necesidad de nervaduras. El cálculo teórico de la lámina era prácticamente inabordable en aquella época. Al final de esta segunda etapa, la llamada republicana, consigue uno de los mayores éxitos de su vida, el proyecto de la cubierta del frontón Recoletos. La cubierta del frontón Recoletos estaba constituida por una lámina de 8 centímetros de espesor que cubría una planta de 55 por 32,5 metros de largo. Era la mitad de un campo de fútbol como el Santiago Bernabéu, sin apoyos intermedios. La forma escogida para la directriz era la de 2 arcos de circunferencias que se encontraban octogonalmente, formando una gaviota disimétrica.